es increíble cómo en estos tiempos hasta los caballitos virtuales sufrimos de gripa. Yo ya empiezo a sentir ciertos síntomas y creo que no estoy demasiado bien, así que voy a tomarme un tecito, a calmarme un poco, a descansar, a estirar y claro, a escuchar a nuestros anfitriones Carlos y Diana que nos traen objetos culturales aptos para todo público, público enfermo, público sanito o público con ciertos virus informáticos como yo. Vamos a ver cómo salimos de esta, pero yo creo que Carlos y Diana me pueden ayudar a pasar un buen rato. Caballitos, cuéntenos qué nos trajeron para el día de hoy, los escuchamos. Virulentos días, querido caballito virtual, muchas gracias por tu saludo. Caballuchis, Guten Morgen. Hola, ¿Cómo te caballo. tocas? Dobre bien para lo que queda de ti después de ese ataque de asma, virus y de todo lo que te está dando. Es altamente recomendable que los cobayos que nos escuchan no tengan virus ni sean asmáticos. No es de alta aceptación en Europa y Estados Unidos, como decía Susanita. Pero tal vez sí en la OMS. Yo creo que tampoco, ¿sabes? Bueno, de pronto en la unidad científica, cómo están evolucionando esos virus, de qué se acompañan, las Exacto. comorbilidades, todo lo demás. Exacto. Esa cosa me parece muy densa, ¿sabes? Es combinar estadística, medicina, cultura. Epigenética, de todo. La OMS es un gran objeto cultural. Es concreto, pero no es concreto. Pero no es universal, creo que no es muy para ti. Y yo soy un poquito conspiranoico con eso. He oído gente muy estudiada decir que la OMS cambia, por ejemplo, los parámetros de sanidad del agua según los intereses. Y tú sabes que esos intereses no son de 2 pesos ni de 2 industrias. Es una monstruosidad lo que hay detrás del agua. Para mí la OMS como que no le creo de a mucho. Ahora, claro, burros hay de todos los estilos. También hay burros muy profesionales, muy estudiados. Hay burros que dirigen países que son potencia mundial. Y burros quisieran ser. Qué pena con los burros tan nobles, tan trabajadores. Tan vilipendiados. Entonces uno podría pensar que la OMS es obviamente otra institución, otra herramienta de un sistema picho, pero a lo que yo me refiero es al ejercicio académico, humanista de conocimiento, con análisis profundamente científicos, valiosos, sobre el cuadro gripal y asmático. Como siempre, bienvenidos, queridos coballitos, coballitas, por escucharnos. Recuerden que este es un espacio en el que Carlos y yo traemos un objeto cultural en el que ninguno de los dos sabe de qué va a hablar. De hecho, creo que aquí y en la vida. Muchas gracias por escucharnos, bienvenidos. Recordar que nos están escuchando en Colombia, Estados Unidos, Brasil, Canadá, México, Rusia, España, Argentina, Panamá, Chile, Perú, el Reino Unido, Alemania, Hong Kong, República Dominicana, Ecuador, Puerto Rico, India y Australia. Y pues, Australia es el nuevo, ojalá sea un koala. Entonces, recordarles a todos estos países, a todos nuestros gran número de oyentes que nos pueden escribir a eltriangulodeloscobayos@gmail.com para que digan, oiga, yo quiero ir a llevar mi propio objeto cultural. No nos cuentan el objeto que tienen pensado y con muchísimo gusto, no importa si estén en el mismo desierto de Australia, nos conectamos y algo hacemos. Sí, vengan, no sean así. Queremos escucharnos aquí y que nos traigan sus objetos y divertirnos un rato. Oye, hablemos de poder, que es una de las paticas de por qué traje mi objeto. Es que tú eres un bicho muy raro, pero piensa un poco y dime 3 actividades en las que gastábamos la mayor parte del tiempo de nuestra infancia. A la tele. Ya, listo. La tele Acuérdate lo que hablábamos alguna vez de los Simpsons y en los dibujitos animados. Que uno no sabría un mundo de cultura pop occidental si no es por los Simpsons y que yo no sabría un carajo de música clásica si no es por la Warner. Y la televisión de nosotros, mija, sí era televisión. Ya habíamos concluido en capítulos anteriores que ya estamos en la etapa de abuelitos sin siquiera llegar a tener hijos. Entonces quiero hablar hoy de la televisión, cobayes. Uy, qué bonito. Yo le gasto mucho tiempo a la televisión, ahorita no tanto, yo no escucho podcast, pero yo sí sigo algunos youtubers y con cierto juicio. Y hay un loco que se llama Planeta Juan, o Juan Planeta. Es un youtuber viajero colombiano que se fue a vivir a Canadá y él dice, yo no soy historiador, yo no sé nada, me gusta ir a conocer sitios y mostrárselos como yo los veo. Dice un cobayo, pero de viajes en YouTube. Exacto, y me gusta mucho porque es muy desprevenido, el tipo es muy sencillo y me gusta un montón. El canal de YouTube del ingeniero industrial colombiano Juan Díaz se llama Planeta Juan y con sus más de 2.5 millones de suscriptores se le considera uno de los influencers más importantes del país. Él hizo un episodio sobre Corea del Sur y yo dije, venga, ¿qué hay de Corea del Norte? Y encontré otro youtuber español que tuvo la oportunidad de hacer un tour con sus amigos los rusos que salen desde Vostok hasta Pyongyang, de todo lo que pasó ahí en el viaje y lo demás. Cuando prendió la televisión, yo, ¿qué están dando? Imagínate, es que eso es lo que es tener rasgos del espectro de TDAH. Me llamó mucho la atención que estaban dando películas subtituladas en ruso. Entonces yo dije, venga, la televisión, aparte de hacerle perder a uno tiempo y lo demás, es un gran objeto cultural. Yo quiero como contarles un poco, primero, no termino de entender muy bien cómo era que funcionaba la televisión que tú y yo conocimos. Entonces, básicamente, cuando uno estaba chiquito y le decían la televisión, tienes un medio de comunicación que transmite imágenes y sonidos a la distancia, que fue la gran panacea después del radio. Su desarrollo obedece a todos los ejercicios de la física que tenían que ver con experimentos que permitían capturar y transmitir imágenes
imágenes en movimiento. Entonces, el señor Paul Nipkow, en 1884, se inventó un disco metálico que tenía unos huequitos que permitía escanear imágenes. Dicen que esa es la base para el desarrollo de la telemecánica. Pasaron más o menos 30 años, o más o menos en los 20, el señor Lloyd Baird en Escocia logró transmitir la primera imagen en movimiento utilizando sistemas mecánicos y luego por ondas de radio, demostrando que la televisión como proceso físico era viable. Y en los 30 empieza el proceso de transmisiones de programación como un ejercicio de comunicación, ya no solamente del hallazgo físico, primero en el Reino Unido, luego en Francia y luego en Estados Unidos. Estamos hablando de que desde 1884 van encacharreándole al asunto para llegar al modelo de televisión que tenemos hoy en día. Y aquí es imposible no hablar nuevamente de los Simpsons, cuando le hacían la crítica a Fox de que tenían la televisión y era gratis. Y luego Fox llegó con una versión no sé qué, entonces ahora tenían que pagar por lo que antes era gratis. Y luego tenían que pagar más porque esa versión que pagaban estaba igual de mala a cuando era gratis. Estamos hoy en día hablando de televisión terrestre, la que tú y yo conocimos, luego televisión satelital, luego la televisión digital y luego el acabose de las no sé cuántas plataformas por demanda. Yo creo que la televisión abrió la puerta a que todo eso era posible. Por un lado, demuestra la televisión como un objeto de innovación tecnológica y social. Y con todo y todo, que uno ve Netflix, Hulu o lo que quiera que sea, pues tú sigues utilizando tu televisión. Lo segundo, que la televisión es un gran negocio. Me encontré con la empresa global de televisión más antigua del mundo, la BBC, del Reino Unido. Pionera de televisión pública y se ha mantenido. Entonces, las más viejas, está la BBC, le sigue todo el Comcast del NBC Universal en Estados Unidos, que es dueña de NBC, Telemundo, USA Network. Está el otro conglomerado que es el CBS, el ABC y Fox. Y hay uno muy interesante que se llama el Modern Times Group en Europa, que es un grupo de canales especializados en Europa nórdica. Yo digo que les toca porque para empezar, ¿quién va a ver televisión en finlandés? ¿Cuál era el problema de la televisión? Inicialmente, los aparatos. El negocio era llegar a unos aparatos gigantes, carísimos, que venían a blanco y negro. Entonces, bueno, vienen esos teles, luego viene la tele a color, luego viene entonces la tele por cable, luego vienen los teles más livianos, luego viene el tele con control remoto. ¿Cuánto tiempo le calculas que fuiste el control remoto de tu casa? A mí me tocó como unos 4 años. 8 añitos por ahí. Súbale, bájele, cámbiale. Pero lo que pasa es que tú tienes hermanita y entonces ahí apechugan las dos, como dice Kino. En cambio, yo soy el menor. Okay. Tú eras la mayor. Tenías por derecho eso. Luego vienen todos los desarrollos de televisión, LED, LCDI, pero sobre todo la televisión que tú consumías. Tenías la televisión nacional gratuita, luego tenías el TV cable o la televisión satelital. Durante muchos años estuvo con DirecTV. Estoy hablando del caso colombiano. Luego vienen las empresas que prestan los servicios de internet, ya viene todo el tema de las plataformas y pues falta ver en adelante que nos espera. Otro hito ahí fue la TV privada, que Claro, antes eran solo Colombia. públicas, después licitaron para que entraran a la TV privada en unas regionales como City TV. Pero tú como usuario por lo menos no tenías que pagar. Pero digamos que sí se notó el cambio. El nivel de las producciones, presupuesto, movió aquí cielo y tierra. Entonces, el resto del mundo, ¿cómo la ve? ¿Y qué ve la gente? Entonces, primero, alrededor del mundo, ¿cómo funciona la televisión pública? Y efectivamente, en todo el mundo hay televisión pública. Algunos modelos funcionan por financiamiento directo de los gobiernos, otros funcionan como consorcios públicos regionales con presencia nacional y en otros son como licencias de los canales. En países como China, la tele llegó en el 58, el emisor estatal naturalmente se llama la CCTV, es algo así como la China Central Television. La programación y el enfoque editorial están alineados con las prioridades del Estado y del gobierno chino. En Japón está el NHK, se financia con tarifas que les cobran a los hogares y el foco es educativo y cultural. ¿Cuáles son los canales en Rusia? El Channel One Rusia y el Rossiya Adin. Funciona como la central en la comunicación del Kremlin, está fuertemente intervenida por los contenidos informativos. Su programa más destacado es el Bremya, que es el noticiero histórico, y los talk shows políticos. Han encontrado una manera interesante de hacer esa presión. De que todos amamos al amado líder. En Irán, el Islamic Republic of Iran Broadcasting, la televisión está sujeta a una cosa que se llama monopolio estatal constitucional y obviamente funciona para hacer difusión de valores religiosos y políticos del régimen. Los programas más vistos son las noticias oficiales, Otro amado series líder. históricas y series religiosas. No hay tele privada legal. En el Reino Unido, la función de la tele pública es educación, información, cohesión social y el programa más visto es el BBC News at 10, las noticias de las 10, panorama y un programa de variedades que se llama Question Time. La BBC ha sido el modelo mundial de la televisión pública. Alemania, el ARD y el ZDF trabajan temas de memoria histórica, pluralismo y cultura cívica. El programa más visto es el Tagesschau, uno de los noticieros más vistos de Europa. En Francia está el France 2, el France 3. No le apuestan como una cosa muy puntual. Lo que busca es que la televisión se vuelva garantía del pluralismo y el programa más visto es el noticiero de 20 horas. De la francesa yo recomendaría la televisión infantil. Así sale Macron y todo. Sí, haciendo barbaridad. Haciendo discursos de desarrollo económico. En China, el programa más visto es la Gala Nacional del Año Nuevo. En Japón es el Kohaku Yuta, un programa de música y de identidad nacional. En India es el Ramayan, que son emisiones de religión y política cultural. Y África, yo estoy ¿Has visto obsesionada empezar en con África? saber cosas de África, que es como mi mamá
March, mi va, mi lista, y los demás. África es como, y los demás. En Nigeria está el Nigerian Television Authority y dicen que tiene la mayor red terrestre de televisión de África. Los programas más vistos son noticias nacionales y 2 dramas locales, o sea, novelas. En Sudáfrica hay 3 canales, el SAP 1, 2 y 3. Su fin es como trabajar temas de cohesión post-apartheid. Trabajan diferentes programas en diferentes lenguas. Su programa más popular son las noticias SABC y telenovelas locales. En Egipto, la televisión estatal es el ERTU. Sus contenidos están orientados a narrativa nacional árabe y el programa más visto son las series históricas, sobre todo en el periodo del Ramadán. El Ramadán es el mes más sagrado del Islam, durante el cual los musulmanes no comen ni beben nada desde el amanecer hasta la puesta del sol. Es una etapa de mucha espiritualidad y oración, tendiente a fortalecer la voluntad propia y la conexión con Allah, la deidad de esa religión. Aunque el ayuno ya era practicado por diversas religiones, el Islam es quien lo estructuró tal como aparece en el Corán, e incluso se le considera uno de los pilares fundamentales de esta religión, puesto que conmemora el momento en que le fue revelado el Corán al propio Mahoma durante un ayuno. En Ruanda, está Ruanda TV, dicen que hace unos intentos por trabajar contenidos de reconciliación nacional post-genocidio. No encontré datos puntuales, pero ¿qué ve la gente en África, Coballo, aparte de noticias y novelas? Programas gringos. Fútbol, Pues fútbol claro. hasta perder el sentido. Noticias, Mira. es como una constante alrededor del mundo. El orden es como así: noticias nacionales, fútbol, novelas locales, novelas extranjeras y luego programas religiosos o programas políticos. ¿Ves que tenemos que hacer más contenido de fútbol para llegar a África? Podemos ser el puente con el Triángulo de los Cobayos con África siempre que metamos más fútbol. Ahí te mando ese centro para que lo cabecees. Te voy a poner tarjeta roja. Pues pucha, y la tele pública es una oportunidad para hacer fortalecimiento de pedagogía, identidad, cohesión social. Por el otro lado estará el tema del control. Lo que la gente ve en la tele moldea. Eso tendrá que ver con teorías de comunicación mucho más finas. A lo que yo voy es, eso consume el mundo en televisión. Recuerden, queridos cobayos, que aquí solo hablamos basura, lo que a nosotros se nos ocurre. Pero yo sí creo que uno de los grandes instrumentos que ha sido acto y potencia, por ponerlo en términos aristotélicos, de la globalización ha sido la televisión. ¿Por qué? ¿Cuáles son los programas más vistos a nivel mundial? Programas que salen de algún lugar que ya tienen ese impacto global. No creo que Latinoamérica vea mucho en la gala del Año Nuevo chino. Como los chinos son tantos, es el programa más visto de la historia. 1.300 millones de personas. En Reino Unido está el Coronation Street, que es un programa emitido desde 1960 y se ha exportado a decenas de países. Es la primera vez en la vida que yo lo escucho. El Big Brother, que surgió en los Países Bajos y ha tenido adaptación en más de 70 países. Es el formato televisivo más adaptado del mundo. De hecho, la Casa de los Famosos en Colombia es como una hijita de ese Big Brother. Exacto. Le sigue Who Wants to be a Millionaire, también de Reino Unido. Ha tenido más de 160 adaptaciones, no necesariamente por países. Y pues orgullosamente Latinoamérica participa con el drama. Yo soy Betty la Fea, que ha sido adaptada en más de 30 países. Y es un clásico de los clásicos. Los ricos también lloran. Uy. Novela mexicana que también ha tenido sus adaptaciones en diferentes. Con decirte que yo vi Los ricos también lloran, pero no he visto Betty la Fea. Cobayes, y lo que hay son oportunidades de ver. Y obviamente los eventos deportivos más televisados con audiencias globales acumuladas de 3.000 o 4.000 millones, es decir, la mitad del planeta. Su porquería de la Copa Mundial de la FIFA, Claro, y los hermosos Juegos Olímpicos. Hablemos un poquito de la televisión colombiana, que no escapa a ninguna de esas dinámicas. ¿Cómo llega la televisión a Colombia? Por su general Rojas Pinilla. Mi general Rojas Pinilla, que habrá sido lo que sea, pero el tipo era un visionario. El tipo se fue a visitar la Alemania nazi como agregado militar. Y el man quedó fascinado con ese invento y dijo, hay que traer. Y efectivamente, 13 de junio del 54, instala la televisión, durante muchos años pública, tal vez unos 40 años, con un modelo educativo, cultural. Empezó con un solo canalito. Sí, Luego, claro. pues obviamente empezó un proceso de un esquema de concesión en el cual la infraestructura televisiva se pasaba a varios canales que en su momento eran 3, Canal 1, el Canal 2 y el Canal 3. Luego todos empezaron a volverse millennials y centennials y entonces a sufrir de que el 2 se veía por debajo del 1, entonces se volvió el Canal 1, el Canal A y el Canal 11. El primer canal privado de Colombia se llamó TV9 Telebogotá y se conocía como Teletigre. Cuando llegó el Frente Nacional, eran nuestros amigos liberales y conservadores turnándose el robo del erario. O sea, como a la Se fecha. reemplazó por un canal que se llamaba Tele9 Corazón y era de cubrimiento nacional. En el 73 tuvimos la primera transmisión a color con tecnología japonesa. En el 74 se transmitió en directo y a color la inauguración y el primer partido del Mundial de Fútbol de Alemania en pantallas gigantes ubicadas en Bogotá y Cali. El 1 de diciembre del 79 se inaugura oficialmente la televisión a color. Ahí ya existía yo, pero tú todavía no. Yo todavía paseaba en el paquete genético de mi papá, en el de mi mamá también. En los 80 se lanzan las televisiones regionales. A mí me parecen la chimba, Lola. Si hay algo
algo que facilite esa cohesión, ese trabajo, es esos canales regionales. Ahí surgieron Teleantioquia, Telecaribe y Telepacífico. A mí me parece increíble. Por ejemplo, Telecaribe, Teleislas. Tro, que es el de los Santanderes. Entonces uno dice, ay, pero qué televisión tan aburrida. No, idiotas, que eso no es para entretener, es para escuchar lo que está pasando y para que la gente hable. Yo creo que no le hemos sacado el provecho y el gusto que debe tener esos canales regionales para manejar temas de identidad nacional, hacer parte del acervo del país y que tenemos que conocerla. Hombre, es gratis, que les falta creatividad una poca, sí, pero también es que les falta un juego de presupuesto. Y lo más importante para mí es otras formas de pensar. Desde acá se dice, no, es que el costeño X y Y, y es que los paisas Z y J. Y en Antioquia, no, es que los bogotanos A, B y C, y que los costeños no sé qué. Y es que nos tenemos que uniformar, como diga Bogotá. No. Las licitaciones que se hicieron en el 92 incentivaron la competencia como un paso previo a la privatización. Entonces aquí retomamos el canal 1 y el canal A, y las 24 programadoras que existían en este momento iban a trabajar con espacios exclusivos en un solo canal y competirían directamente con la otra programadora del otro canal. Por ejemplo, en el canal 1, de 3 a 4 era de Caracol Televisión. Sí, en el canal A, en la misma franja, era de RCN Televisión. Sí, aunque en últimas, ese fue un regalo que le hizo el gobierno de momento a los dos grandes cacaos. En el espíritu de crear identidad de nación, quisiera recordar que el presidente de ese momento era César Augusto Gaviria Trujillo, y los dos cacaos, que es como se llaman las personas poderosas y adineradas en Colombia, fueron Carlos Ardila Lule por cuenta de RCN y Julio Mario Santo Domingo por cuenta de Caracol. Productoras como siempre, o Jorge Barón o lo demás RTI, que hicieron, Punch. quedaron mamás. Entonces en el 97 se otorgaron los dos espacios para que Caracol Televisión y RCN Televisión tuvieran sus propios canales. Desde los 90, en el momento que dieron el espacio para que los otros que tenían más billete y empezaran a hacer producción y traerse todo lo que habían aprendido en lo público y lo pusieron en lo privado, pues obviamente la televisión pública empezó a recogerse. Empezó una crisis, pues empezaron a quedar solamente productoras como RTI o audiovisuales. Después de eso, el canal A desaparece en el 2004 y se reemplazó por Señal Colombia Institucional en el control exclusivo del Estado. En el 2008, entonces entra la televisión digital terrestre, se armó un comité asesor de Comisión Nacional de Televisión y empezaron a plantear estándares de cómo debería funcionar la televisión en Colombia. También tenemos canales comunitarios, claro, donde se les da un espectro de la banda para que la gente saque cosas que son esfuerzos que necesitan plata, pero que necesitan también mucha difusión y que ahí hay unas oportunidades de crear cosas más allá de las noticias y las novelas. Lo que le hace falta al canal comunitario es más fútbol. Más allá de las comunidades pequeñitas, en comunidades más pequeñas. Exacto, pero... mira que en últimas yo prefiero que estén apendejados. A ver, cada vaina que viendo fútbol, uno dice, pero ¿qué es esa monda? Este gran popurrí que traje de mi objeto Coballi, viene hablando de lo que está de la pantalla hacia afuera, pero lo que hay de la pantalla hacia adentro es todo un negocio y toda una oportunidad gigante también. Claro. Todo el proceso creativo, técnico, de producción, para sacar cualquier producto, eso requiere una cantidad de elementos. Por ejemplo, yo me acuerdo de Santropel, que era una adaptación de un libro. También me acuerdo de este señor Julio Jiménez, un guionista de Los Cuervos. Mija, en aquellos días daba gusto ver una novela. Sí, mija. Coballito, hace por lo menos unos 18 años yo no veo televisión nacional, que no sean los canales regionales. Veo Señal Colombia, pero por ejemplo RCN y Caracol, yo no voy a ver esa vaina. Me parece que todo lo que producen es basura, que todo lo que dicen es mentiras, que todo es un acomodo de una posición económica, clasista, elitista, racista, centralista y jueputista. Pero antes de que eso pasara, había cosas que de verdad daba gusto ver, que eran interesantes, que eran divertidas, había sustento de conocimiento, de creatividad. De arte, porque es que en últimas estamos mostrando una presentación artística, es actuación y el actuar es arte. Incluso la televisión infantil, Pequeños Gigantes, que marcó y mil generaciones. La Brújula Mágica, no tantas generaciones, pero también impacto profundo en lo que fueron los niños de esa época. Mira, por ejemplo, novelas como La Casa de las Dos Palmas, Espumas, La Potrasaina, Santropel, Guajira, decían que vamos a hacer novelas regionalistas, eso que va a pegar. La Potrasaina pues le gustará a los llaneros. Y fueron fenómenos de consumo. Yo creo que nadie se ha leído el libro de La Casa de las Dos Palmas, pero nuestros papás se debieron haber visto la novela y la debieron haber disfrutado y la debieron haber interiorizado, se vieron María. Pero entonces ahora todo lo que tú ves es Las Muñecas de la Mafia, El Cartel de los Sapos, Pablo Escobar, el Patrón del Mar, El Capo. Eso hablando de narcos, pero salgamos de los narcos y seguimos estereotipados. Vendieron una novela como La Influencer, donde con una horrible dicción, que hablando con eso ya entonces la protagonista es del pueblo. En el otro lado ya casi que ni hacen novelas, sino que repiten Betty la Fea a toda hora, que será el hit, será lo que sea, pero creo que está un poco desactualizada, donde me dicen, yo no veo la novela, que el protagonista llega incluso a maltratar físicamente a su pareja y les parece graciosísimo. Puede que para los 90 haya sido válido, pero estamos en otro momento. Un montón de realities, que es lo que vende, y alguien hacía la crítica, es que nosotros cambiaríamos nuevamente a hacer producciones costosas, grandes e importantes si lo vieran, pero es que resulta que nosotros hacemos un reality y se ve muchísimo más. Y en términos estadísticos tiene toda la razón.
no sé si sabes que MTV cerró a principios de este año. Sí. Porque nadie lo veía, decía, todo el mundo, ay no, pero qué cosa tan mala, solamente ponen Jordi Shore y Acapulco Shore y todos los Shore del mundo, y Perro Shore. Bueno, eso sí es cierto. Y le decían, ¿por qué no vuelven a la música? Y decían desde ti, porque es que no la ven. Y la gente habla desde la nostalgia, yo sí la vería. Y ponían música y no la veían. Entonces lo mismo, quitan los realities, ponen otra pendeja y no la ven. O las estoy excusando. Pero estadísticamente, ahí tienen un argumento. Hombre, Mija, ¿cómo se va a ir en TV, hija? Yo me pregunto, ay, ¿qué embarrada en TV? ¿Usted veía en TV? Por ahí una vez al mes. Se Y en arregló la la franja, oldies, o el de especial del artista, o de transmitir un concierto, pero no más. Para no hacer esto más largo, porque tiene mucha tela donde cortar, creo que la televisión es un instrumento que no hemos terminado de explotar, que no está acabado, porque obviamente está sujeto a los desarrollos tecnológicos. Creo que la televisión, como la conocimos tú y yo, era respuesta de la naturaleza y de la identidad de nuestra generación y de nuestro comportamiento. Ejemplo, cuando tú y yo vimos la final de Friends, con grupos, sí. es que teníamos que verlo ese día porque no sabíamos cuándo más lo íbamos a poder volver a ver. Correcto. Perdíamos al menos mal contados 8 días. En este momento me echo en mi cama, prendo la televisión, me puedo ver el final de Friends las veces que se me dé la gana hasta que se empane el ombligo. Qué embarrada eso también, porque Sí. ese ejercicio inmediatista y lo quiero todo ya. Breaking Bad, que es una super serie, la serie favorita del Caballito El Cazulo. caballo cazulo. Él me dijo, tienes que ver. Y yo, bueno, empecé a ver. No, está increíble, es maravillosa. Dijo, sí, porque usted sencillamente le da clic al siguiente. Haces maratones, La claro. que dijo, a mí me tocaba vivir la ansiedad Uy, era muchos muy días bueno. para ver qué pasó. Y yo cuadraba mi vida de ese día Para poder ir a perderlo. la casa temprana, para que mis Claro. hermanos no cogieran el televisor y yo poder sentarme a verlo. Entonces, el televisor también es un ejercicio de compañía muy berraco. ¿Qué es lo primero que compran las parejas o las familias? Una cama, porque si no duerme en el piso. Bueno, una cama y una tele. Para verla desde la cama. ¿Por qué? Porque es el sistema de evasión, de entretenimiento, Sí, de calma sí. más fácil. Creo que la tele es un dispositivo que se ha utilizado para entretenimiento y control. Yo no digo información, pero tiene todavía un potencial gigante. Y es la tele como tal, no las plataformas, no lo demás, no el consumo del entretenimiento. Ha moldeado también nuestros comportamientos, nuestros gustos, nuestros intereses. ¿Tú te acuerdas que en la televisión pública que tú y yo conocimos no había tele todo el día? La tele abría Inicio de a las transmisión, 11 fin con de una novela transmisión. chimba y cerraba a las 2 con las noticias y como una novelita después No, del sí, almuerzo algo light. y se acabó. Y abría a las 4:30 Con televisión educativa. con televisión educativa, una novelita, También, variedades, noticiero, novelitas. Variedades más otra vez. novelitas. En el caso que estuvieran muy finos, una peliculita y abría y retransmisión. cerraba con el himno El himno nacional. nacional. Gran dispositivo la tele, Covachis. Sí, total. Y como dices, da para hablar mucho porque es de nuestra historia, es de nuestro acervo cultural más básico de niño. No recuerdo haber tenido perro, pero sí televisión. Claro, Bueno, como dispositivo de formación. Por ejemplo, yo tenía que ganarme mi hora de televisión. A mí no me dejaban ver No, Tom y yo sé. Jerry el martes a las 7 de la noche si no había hecho sí, no, tarea. ese es No, un porque momento, pero sí sé que a muchos. no tienes presión ahorita que ibas a tener presión. O podemos prender la tele, tenías que pedir presión. Sí. ¿Puedo ver este programa? Claro, porque un solo dispositivo, un solo canal para 5 o 6 personas que vean por casa, había que tener consenso, claro. ¿Qué se veía? Venía una visita, ay, no pongan la novela, No pongan ay, si la- es que sí. tenemos azúcar o la otra que estuviera ahí. Usted no me vea ese programa porque es muy violento o porque Sí. tiene escenas de sexo. Imagínate. No me dejaban ver Gallito Ramírez, es más Ah, pesado por un partido de fútbol, pero no me dejaban ver Gallito Ramírez. Por ejemplo, los pecados de Inés de Hinojosa. Ese sí era pesadito. Yo era también bien es fuertecito. chiquita y si ponían el programa, a mí me ponían a dormir en otro A lado. volar. Y Eso era uno ve pesado. ahorita y uno, señora, hay cosas más terribles que les ponen en cualquier comercial de YouTube donde el chino está pegado todo el día. Muy buen objeto. Yo no sé si tú viste a principio de año los Golden Globes. Seguramente no, Coye. A mí me parece súper chévere premiar. Me parece que se hacen como evaluaciones y como ejercicio me parece válido. Como industria, obedece a las lógicas griegas. Es horrible, no me gusta todo lo que está detrás. Por darte un dato nada más, cada productora elige para qué género va su programa. ¿Tú has visto El Oso de Bird? Lo empecé a ver y me aburrió. Eso. El Oso, las primeras veces que fue nominado al Golden Globe, iba por comedia. A mí no me pareció nada divertido. A nadie. También veo los premios Macondo, que son para el cine, y los premios también colombianos. Y yo lo que noto en cuanto a la televisión colombiana es que se rompió un poco la hegemonía. Ya los premios son más regionales. Gana mucho Telecaribe. Supongo que no has oído de una serie de Teleantioquia que se llama Cosiaca. Es de las más premiadas y de las más No. destacadas del año pasado. Los noticieros ya están empezando a ganar los noticieros regionales por encima de los dos hegemónicos de Caracol y RCN. Algunos premios, no todos, y me parece chévere que tengamos todavía, al menos entre los que reparten los premios, una lógica con abrirle a los regionales. Me parece que ese espacio se está abriendo un poco. Cuando fuimos a Finlandia, me causó curiosidad que hablaran perfecto español, perfecto inglés, perfecto alemán, perfecto ruso, y el que te encontrabas hablaba 5 o 6 idiomas. Y en algún momento me puse a hablar con alguien y decía, mire, aquí parte de lo que nos sirvió, y tú lo dijiste atrás, es que
que nadie quiere ver películas en finlandés o finés. Nadie va a subtitular el finlandés. No es económicamente rentable. Entonces, cuando sale Mi pobre angelito, nadie la subtitula al finlandés. Entonces, ¿qué decidieron las autoridades de Finlandia? No le vamos a gastar plata a esa pendejada. Si le gusta, la gente va a ver las películas en inglés. Máximo se las subtitulamos. Y eso fue una fuente de aprendizaje del idioma inglés para los finlandeses. A partir de eso, como son vecinos con los rusos, hablan ruso y así sucesivamente. Recordar que en algún momento nombramos también los récords y está Sábados Felices con el récord del programa que todavía se transmite más antiguo de toda la televisión y sigue siendo un programa a nivel mundial, así como Betty la Fea. Son referentes. En varios momentos se ha discutido qué es mejor, Los Sopranos o Breaking Bad. Breaking Bad, emitida del 2018 al 2013 y dirigida principalmente por Vince Gilligan, con Bryan Cranston y Aaron Paul como protagonistas, es una aclamada serie dramática que narra la transformación de Walter White, un profesor de química de secundaria diagnosticado con cáncer de pulmón inoperable, quien, desesperado por asegurar el futuro financiero de su familia, se asocia con un exalumno, Jesse Pinkman, para fabricar y vender metanfetamina, sumergiéndose en el peligroso mundo del crimen. En tanto, Los Soprano, emitida desde 1999 hasta 2007, con diversos directores, protagonizada por James Gandolfini y Eddie Falco, es una serie igualmente aclamada que narra la vida de Tony Soprano, un capo de la mafia de New Jersey que equilibra su vida criminal con sus problemas familiares y de salud mental. Fue una verdadera revolución televisiva explorando la brutalidad, el nihilismo y la complejidad de las relaciones humanas. Es una discusión para mí medio bizarra, medio anónima, medio difícil. No es que sean mejores, que son distintas. Esa es una de las A mí me conclusiones. encantan las dos, son de mis series Buenísimas las favoritas, dos. pero no puedes comparar una con la otra. Sí, pero si tú vas a premiar el mejor futbolista, tú tienes que mirar los arqueros, los defensas y los volantes y los delanteros, y casi siempre ganan los delanteros, pero no puedes compararme a un Franz Beckenbauer con un Gerard Müller, pero bueno, ahí me salgo del tema, pues que hay que meterle el fútbol caballo, porque si no, no vende. Los que no ha vendido, pobrecito, por eso vamos a tener un mundial de 422 países, va a ser interplanetario. Ellos sí venden, pero nosotros no, entonces hay que meterle más fútbol al triángulo de los caballos, para llegar a África. Nuestra meta ahora es África, cualquier país de África. Entonces, tienen que compararlos, pero al compararlos, en general, la gente decide Los Sopranos, se llenan de argumentos, otros deciden Breaking Bad, y se llenan de argumentos, pero yo no he visto botarle carreta, estudios y demás comparaciones a cuál sería la mejor serie colombiana. ¿Y serie de qué? Porque sí, tenemos Betty la Fea como novela, Sábado Felices como cuentachistes. ¿Y cuál fue la mejor novela? Porque El Bazar de los Idiotas, si te estoy hablando del inicio de la televisión colombiana cuando tú y yo no habíamos nacido, fue todo un hit. Cosas como Don Chinche, Pedro el Escamoso, qué sé yo. Me pareció un ejercicio bien interesante. Alguien la escuché y me la robé, que la televisión es fundamental el guión. Y si tú miras para los ejemplos de Breaking Bad, Los Soprano, Doctor House, Los Archivos Secretos X, los mismos Simpsons, todos ellos se sustentan principalmente en los guionistas. El teatro sí de actores y el cine para mí es de directores. Pero precisamente viendo los Golden Globe y eso surgió unas discusiones porque le dieron el premio de mejor actor a un perro. Entonces el perro está actuando, ¿qué es actuar? Y concluyen que el cine es de editores porque pueden hacer ver a punta de edición que un perro es el mejor de una película. Como te digo, yo sigo consumiendo televisión y de vez en cuando encuentro cosas buenas, entonces te voy a hacer esta recomendación a ver si te parece. Hay una novela que el libreto es de Julio Jiménez, se llama La Sustituta y cuenta con actores que adicionalmente, esa es otra belleza, ya han sido vetados en la televisión colombiana, como Julián Román. Hicieron una producción primero para Miami, para Telemundo, por eso pudieron actuar los vetados, es del 2024. A mí me pareció de una calidad actoral buena, de una trama interesante, así medio oscurita, como para que retomes y te reconcilies con las novelas colombianas. Eso pienso de tu objeto cultural y cerraría con la recomendación literaria para él. Se me ocurre 1984 por todos los eventos distópicos que nos están pasando actualmente y la televisión como parte de esas hegemonías culturales, y ahora que los chinos vienen con todo y los gringos a no dejarse y los rusos a conquistar sus espacios y todo. 1984 hablaba de unas pantallas, unas unipantallas, no sé qué se llamaban. En el libro se habla de telepantallas, o en el inglés original, telescreens, no de unipantallas, querido caballito. En donde te controlaban la vida y te veían todo el tiempo y donde te emitían las versiones oficiales que el gobierno quería que tuvieras. Es un poco el temor que se tenía con lo que era la televisión, que ahora pues sería, no sé, con internet, con las redes sociales. Entonces mi recomendación es la distopía por excelencia, la que todo el mundo conoce, recomienda y demás, que es 1984 de George Orwell. Buenísima de principio a fin. Y volviendo al 2026, mi objeto cultural casi siempre contiene al tuyo, por no decir siempre. Esa es una pistola. O sea, ahora, el tuyo está contenido en el mío. ¿Sí? No, el mío está contenido en el tuyo. Exactamente. Y creo que tú lo reconociste en tu narración. Hoy te voy a hablar de Garzón Huila. Ay, Garzón es el pueblito natal de mi familia. Un hermoso pueblito con crepúsculos arrebolados. No mentiras, ese es Tangamandapio, que por cierto sí existe y queda en Michoacán, México, y Jaimito el Cartero efectivamente es de Tangamandapio. Pero no, Garzón no se distingue por sus crepúsculos arrebolados, al menos no que yo sepa, pero sí es el pueblito de mis ancestros. Garzón puede distinguirse por muchas cosas, de entre las cuales yo traje aquí 3 y decidí desarrollar solamente una de ellas como
como parte de mi objeto cultural, pero no te dejes engañar, todavía no es el objeto cultural. Yo pensé que era Garzón. No. Yo lo he pasado por ahí una No. vez. Ya No toda te- miércoles en la flota. Pero bueno, de Garzón traje 3 cositas que la distinguen y yo escogí una. Vamos a ver si te llama la atención la misma que a mí. Traje primero una mirada musical. Garzón aparece en varias canciones, de las cuales extraigo Garzón, Alma del Huila, en la cual obviamente alaban su paisaje, su clima, su gente, como cualquier pueblo orgulloso de sus habitantes, que está muy bien. La Garzoneña, en el cual se habla de la belleza de la mujer garzoneña, todo su valor, etcétera, y también está bien. Y la que me encanta a mí es Llano Grande, porque no es muy halagüeño con Garzón. Dice: yo soy buen amigo de corazón, solo peleo con los de Garzón, pues soy berriondo y muy liberal. Porque Garzón tradicionalmente súper goda, súper conservadora, a diferencia de la mayoría del Huila, tradicionalmente muy liberal. Me encanta esa referencia a la época de la violencia, no la época de la violencia como tal. Esa es una opción que yo haya escogido trabajar a Garzón por su mirada musical. Vamos a una mirada religiosa espiritual. Resulta que Garzón es conocida como la capital diocesana del Huila, porque allí se fundó la primera diócesis del departamento, entendiendo diócesis por una división propia de la Iglesia Católica en la cual un obispo congrega bajo su dirección varias parroquias. Además cuenta con la Catedral de San Miguel Arcángel, una de las más importantes también del departamento, y con su propio seminario conciliar llamado María Inmaculada, y hay muchos eventos religiosos católicos allí concentrados. Y vamos con la última posibilidad, que es la mirada geológica. En la calle Quinta con carrera 9ª de Garzón existió una piedra de 4 metros de alto, de base de unos 20 metros de diámetro, y otra piedra en la Loma del Chicora, no tan grande, pero sí como enclavada en la parte más alta de la Loma del Chicora, que viene siendo como la versión de Garzón de Monserrate. No es tan alta, pero es como el cerro tutelar de Garzón, llamémosla así. Esas 2 piedras hacen parte de una serie de formaciones rocosas y en general piedras que tiene todo el departamento, como el Alto de las Piedras de San Agustín, el Gigante de Piedra, pueblo gigante, se llama así porque de lejos parece el perfil de un gigante dormido, la atracción de los gigantes de piedra, que la tienen en Itzayana, en Pitalito, los barrancos del desierto de la Tatacoa, que también están llenos de piedras, piedritas, piedrotas, unas grandotas y otras chiquitas, así como el Tesoro del Saber, para seguir haciendo referencia a tu objeto cultural, y los petroglifos de Aipe, y así sucesivamente el Huila lleno de piedras. Esa es la mirada geológica. Entonces, ¿cuál te resultaría a ti? De pronto te tocó, pues acaban con tu familia si no escoges uno de esos 3 miradas para mirar el objeto cultural de Garzón: la mirada musical, la mirada religiosa espiritual o la mirada geológica. ¿Qué te dijera yo? No tenemos una mirada de achiras de Garzón. No, porque las achiras son de Altamira, pero en Garzón se venden, claro, y se hacen. El bizcocho de achira es un amasijo colombiano muy típico del departamento del Huila, elaborado con el almidón de la planta de achira, también llamada sagú, de nombre científico Canna indica, lo cual la hace libre de gluten. Su presentación tradicional es pequeños cilindros de 2 o 3 centímetros de largo, muy crocantes. Tradicionalmente se habla de la fama de las achiras de Fortalecillas como las mejores, pero si hiciéramos un conteo de las mejores, se destacan Fortalecillas, Altamira, Pitalito, Garzón y La Plata. En ese orden, como los productores de las mejores y más exquisitas achiras de Huila, así que una mirada a las achiras de Garzón sería totalmente plausible. Pues quedémonos con la geológica, coño. Que somos poco y nos conocemos mucho, no me cansaré de decirlo. Esa fue la que escogí. Te cuento que la Piedra Gorda y las piedras de San Agustín fueron utilizadas como mi objeto cultural. Lugares de sacrificio. ¡Wow! No. Pero bueno, ¿para qué utilizarías tú una piedra de 4 metros de alto y 20 de diámetro? O una serie de piedras en pleno San Agustín. Como centro de eventos. Bueno, nos acercamos encuentro. bastante, pero todavía no. Te queda Como una opción. lugar de premiación, coronación, celebración. Coronación, celebración. Casi. Mi objeto de hoy son las casas, las viviendas. Resulta que la Piedra Gorda era tan grande que no la podían, en su tiempo, cuando yo era chiquito, no la podían mover, fragmentar, partir, trasladar. Entonces, en un ingenio garzoneño, le construyeron una casa al lado. La casa se fue tragando poco a poco la piedra. Finalmente, que la piedra ya la fraccionaron, la rompieron, la quitaron, pero tanto a mi hermano como a mí nos llamó siempre la atención. Y resulta que en San Agustín hay formaciones de piedra utilizadas como vivienda. Este es el tema sugerido, entre otras cosas, por Sabishi Okami, las casas. Si bien el Alto de las Piedras, allá en San Agustín, fungió como casas aproximadamente sobre el año 1000 a.C., no está ni remotamente cerca de ser la vivienda más antigua de la que se tenga en referencia. Las casas más antiguas serían espacios naturales del tipo cuevas que se iban encontrando por ahí y los humanos de la época la aprovechaban como refugio. Es decir, básicamente se aprovechaban de lo que había por ahí despachado y lo tomaban como su vivienda. Hace unos 300.000 años fueron alternando refugios naturales, esas piedras, o refugios que sean animales grandes. Paulatinamente empezaron a hacer chozas ya temporales,
hechas del humano para el humano por el humano. Hace 35.000 años, esas mejoras de ya hacer su propia casita nos llevaron a hacer unas tiendas fabricadas con pieles de huesos y animales. Posterior a ello, las primeras casas de piedra, de algo más duradero, ya no las temporales como para escampar, estaban hechas de materiales más resistentes que serían primero piedra, barro, madera y paja. Y al hacer varias casitas empezamos a conformar aldeas. Estamos hablando ya del Neolítico por allá en el año 10.000 o incluso 8.000 antes de Cristo. Pero entonces, ¿qué podría ser llamado una casa? Así como tú especificabas en el capítulo de las cocinas, decías, quiero hablar del espacio físico, que una casa tiene unas implicaciones sociales, culturales, de poder, políticas, religiosas, personales, todo lo que tú quieras. Lo quise restringir un poco a lo físico. Desde los diccionarios lo que consulté vendría siendo algo así como lo siguiente: es el espacio físico habitable donde se reside frecuentemente, que incrementa la comodidad, seguridad, identidad y pertenencia de quien ella reside e incluye requisitos mínimos de habitabilidad y acceso a servicios básicos, entendidos estos como todos los que responden al marco de los derechos humanos. Esto se puede volver muy excluyente, porque entonces los espacios que no cumplen con esta definición vienen siendo casuchas, chozas, las cosas allá donde viven los pobres que se pueden tumbar porque es que nos están arrebatando espacio. También se vuelve un objeto de manipulación. Ah, ¿quiere casa? Bueno, entonces usted vota por mí y yo le voy poniendo las tejas o le voy dando el cemento. Además, el montón de estafas. Los que son más chiquitos no recordarán este nombre. De pronto tú, si te dice algo el nombre de Rafael Forero Fetecua. ¿Cómo no? Semejante embaucador estafador. Mi mamá estuvo a punto de caer con unos lotes que estaban vendiendo en Suba, en Bogotá, desde 40 años. Es un gran ejemplar de la política rancia, ramplona y delincuencia de corbata del país. Es jugar con el deseo de la gente de tener una casa. El señor Forero Fetecua, que debe ser el ídolo de los Nule, el señor Samuel Moreno y demás, fue de los pioneros en hacer ese tipo de estafas. Entonces también la casa se presta para jugar con la gente, sus intereses, su dinero. Me parece que las casas pasan por una impronta generacional. Mis abuelos huilenses vivían en haciendas, no como propietarios, sino como campesinos y demás. Mis papás siempre quisieron una casa y trabajaron duro por una casa y la tuvieron cuando ya estaban más bien entraditos en edad. A mí siempre me han gustado los apartamentos y de hecho vivo en apartamento porque no me gustan las casas. Las generaciones de ahora que de pronto no quieren, o peor aún, no pueden aspirar a una casa, apartamento o cualquier finca raíz. También las casas sirven para crear todo un mercado. Del mercado inmobiliario en general en Colombia, buena parte son las viviendas habitacionales. Mil cosas más podemos sacar de las casas, lo cual demuestra cuán arraigada a nuestra cultura está la casa. De aquí en adelante, cuando diga casa, me refiero genérico, cualquier estructura habitable: casa, apartamento, castillo, hueco, hobbit, lo que sea. Las casas atraviesan la cultura humana y hasta los derechos de las personas porque ofrecen estabilidad, seguridad e identidad y permiten establecer una vida emocional, familiar y social. Algo así como en Maslow y las necesidades humanas. La pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades humanas, es la representación gráfica de la teoría propuesta por el psicólogo estadounidense Abraham Maslow en 1943, según la cual las necesidades humanas pueden entenderse como si la vida fuera una pequeña montaña que siempre se estuviese escalando. Abajo, en la base, están las cosas más simples y las más urgentes: respirar, comer, dormir, no sentir dolor. Es el cuerpo diciendo, déjame existir. Un poco más arriba está la seguridad, un techo, protección, estabilidad. Es el deseo de no vivir con miedo constante. Luego viene algo más profundo, el amor y la pertenencia. Familia, amigos, alguien que te diga, quédate. Más arriba está el respeto, sentir que lo que haces importa, que tu voz pesa, que tienes dignidad, no solo vivir, sino valer. Y en la cima, la autorrealización, ser quien realmente eras capaz de ser, usar tus talentos, crear, comprender, amar con conciencia. No se trata de fama ni de éxito, se trata de plenitud. La pirámide de Maslow es una forma de decir que primero necesitamos sostener el cuerpo, luego el refugio, luego el afecto, luego el reconocimiento, para finalmente poder florecer. Y lo más importante, no es una competencia ni una obligación. No todos llegan a la cima del mismo modo. A veces, la cima es haber amado bien. A veces es haber resistido. Si miras hacia atrás, quizás descubras que has estado subiendo esta montaña toda tu vida paso a paso. Y eso ya es un logro inmenso. Lo básico para uno empezar a ubicarse es un sitio que pueda llamar casa, siendo así un referente que permite organizar el universo de quien lo habita. No solo son estructuras construidas por humanos para su refugio físico, sino que son el reflejo de valores. Por ejemplo, ¿ponemos rejas o no? También pasa por las costumbres. Por ejemplo, se pueden tener jardines. También expresan comunidad. Por ejemplo, de los suburbios, de los conjuntos cerrados, de las agrupaciones de vivienda, etcétera, nos expresan una forma particular
hablar de comunidad, pero también expresan individualidad, porque tú decoras y pintas a tu gusto. Cuando estás en conjuntos cerrados, no la parte exterior, pero sí la parte interior. Y cuando vives en casita propia, solitas, pues la pintas y la decoras a tu gusto, tanto adentro como afuera, como para arriba, como para abajo. También concretan usos culturales. Una de las cosas que les llama la atención a las personas que vienen a Bogotá y se fijan en las casas es que en Bogotá se usa mucho el ladrillo a la vista, y eso es parte de nuestra cultura bogotana, e incluso nos marca una identidad como sociedad. Yo creo que se entiende que hay incontables tipos de casas, y para echarle una miradita somera, te propongo un juego. Yo te digo un tipo de casa y tú me dices las características definitorias. ¿Te parece? Le entro. Empecemos con una fácil. Una dúplex. ¿Qué hace que una casa sea un dúplex? Que tenga 2 pisitos. Más o menos. Sí tiene que tener 2 pisitos, pero tiene que tener en cada piso una unidad habitacional autónoma. Eso es la diferencia de las casas de 2 pisos. Los dúplex tienen que ser independientes, que no sea la entrada. Un chalet, Cobayo. ¿Qué define un chalet? ¿Qué es un chalet? ¿Qué será? ¿Que en una montaña? Listo. Tiene que ser unifamiliar, no adosada, es decir, no debe estar pegada a otras y debe estar aislada. Ahí le diste. Cobayo, ¿qué es un loft? Es un espacio mínimo no vital. Es un espacio que originalmente no sea habitacional. No sé, un galpón y lo vuelvo habitacional. Lo que pasa es que después por mercado, loft se le llama a otras cosas. Tiene que ser de planta abierta y continua. No le pongo muros, divisiones ni nada. Un castillo, Cobayo. La casa de un hombre es un castillo. Bien. ¿Qué dice? Un castillo es una construcción militar, entonces por definición tiene que tener por lo menos una característica defensiva: las columnas que permiten subirse y dispararles de ahí, o entradas falsas, un puente plegadizo para que no se te meta, y tiene que tener dominio del entorno, es decir, si tú entras a tu castillo tienes que ver todo, norte, sur, oeste, por donde te vengan los enemigos. Ya lo grande, lo chiquito depende de la capacidad económica del fulano o sutana que tenga el castillo. Un condominio, Cobayo. Es la unidad de vivienda aspiracional de los pensionados en Estados Unidos y generalmente están en Boca. En Boca Ratón, sí señora, en la Florida. No se sabe qué tiene más arrugas, si los de Boca Ratón o los de los Everglades, o sea, los cocodrilos. Más o menos. Un condominio tiene que ser un conjunto de propiedades privadas individuales, pero tiene que tener propiedad legal de las áreas comunes. No basta con que tenga piscina, todos tienen que ser dueños de la piscina. No basta con que tenga gimnasio, todos son dueños del gimnasio. Es decir, hay un grupo de propiedades individuales, privadas, y una serie de áreas comunes legalmente propiedad de todos. Un estudio, Cobayo. ¿Qué es un estudio? El estudio. Dícese del espacio físico donde pintores y fotógrafos abusivos atacaban modelos indefensos. Y los decentes hacen sus obras de arte. Sin perjuicio de lo anterior, en términos de casas, un estudio es un ambiente único sin divisiones, así como el loft, pero este originalmente sí está hecho para habitación y no puede tener ninguna división estructural salvo el baño. El resto está abierto. Un penthouse. ¿Qué es un penthouse? Penthouse. Penthouse era un espacio en la cabeza e imaginación de muchos adolescentes en los 80, cuyo acceso a los cuerpos femeninos solo era posible a través de la revista Penthouse. Penthouse fue una revista que apostó a la sexualidad explícita y, al igual que Playboy, es más que una revista. Es la punta del iceberg de un conglomerado dedicado a la pornografía y al entretenimiento adulto. Fundada originalmente por Bob Guccione en el Reino Unido, pronto se traslada a los Estados Unidos, bajo una discutible premisa de liberación frente a prejuicios o la doble moral, pero siempre mantuvo su mirada desde el punto de vista masculino, heterosexual, clasista y desde el poder, convirtiendo el cuerpo femenino en una propuesta fragmentada y dispuesto para el exclusivo goce masculino. Se vendía como transgresor, pero en una lógica comercial tradicional a tal punto que las modelos básicamente eran reducidas a un objeto de consumo, sin humanidad. La revista se convirtió en un conglomerado, el Penthouse Media Group, haciendo fotografías, videos y diversos tipos de publicaciones, generando un ecosistema mediático de erotización sistemática, pero sin libertad o consentimiento, sino bajo la lógica de la utilización del cuerpo femenino como un subordinado a una lógica patriarcal y mercantil. Si bien la revista presentó artículos periodísticos, investigaciones y entrevistas relevantes y destacadas, el centro de todo era la explotación de la hipersexualización de la mujer y su cuerpo. Su fundador murió como uno de los hombres más ricos y poderosos de Estados Unidos. Y tiene otras secciones que es un símbolo de élite, desde que está marcado en el ascensor. Es el último nivel habitable de un edificio. Y pues por tener esa vista que lo domina todo, se vuelve más costoso y por eso se vuelve un símbolo de poder. Una hacienda, Cobayo, ¿entiendes? Un ubérrimo. ¿Qué es un ubérrimo? Una haciendita que para allá iba. Lo sabía. Pero eso sería seguirles el juego. No, yo creo que la hacienda era
como la expresión máxima de la productividad y la vida en el campo. Muy bien. La característica de una hacienda es que tiene una casa principal. Ahí está la habitación, ahí están los dueños, ahí se administra y se regenta la hacienda. Pero tiene que tener extensas cantidades de tierra de producción organizada. No es que, ay, sí, puse una lechuga y nacieron 3 pepinos. Intencionalmente cultivas, tienes ganado, producción agrícola, forestal, ganadera o mixta entre ellas. Ese era el jueguito. Entonces, sí, ya le diste la esencia y además lo sazonaste con cultura popular. Vamos con una repasadita igualmente superficial que este tipo de casas por los tipos de viviendas de otras culturas. Entonces, si quieras seguirle el jueguito y yo te digo el nombre y tú tratas de darle, o solamente te las leo. Entrale que hoy vengo solipsística. Entonces, un caney, ¿qué es un caney? Es el complemento de una de las mejores canciones del grupo Nietzsche, que Qué ya salió Buenaventura. un capítulo hace. Pues casi, porque los caneis son los bohíos del cacique taíno, por lo tanto, hace referencia a la cultura antillana. Los caciques antillanos vivían en el caney, que era el bohío más grande, generalmente rectangular, hecho de madera y palma, y adicionalmente, como era el más grande, se utilizaba para ceremonias o eventos en los cuales el cacique taíno invitaba a la comunidad. Data de varios siglos antes de la llegada de los europeos, pero no hay una fecha exacta, porque ¿a quién le va a importar la historia de esos indios? No son europeos. Un fale, cobayo. ¿Qué es un fale? Es el trabajo de un mexicano que tiene problemas de adicción. Puede ser, pero en Samoa y Tonga, que son islas de Oceanía, sin tener tampoco una fecha exacta, porque esos aborígenes tampoco son una cultura que valga la pena datarla, son construcciones ovaladas, con postes de madera y techo de paja o de metal. O sea, esa no es tan antigua, porque pues ya conocían los metales. Estas construcciones oficialmente no tienen puertas, tenían esteras enrolladas por puertas. Eso es un fale. ¿Qué es un gunya, cobayo? Es un tipo de cuchillo que se hizo muy popular en los 90 en ventas por televisión. Sí, también, pero volvemos a Oceanía, pero ya propiamente en Australia, son las viviendas de los aborígenes australianos. Están hechas con corteza de eucalipto caído, ojo, importante, caído, y otras maderas. Es un cubículo temporal, pensado para protegerse del clima, no es permanente, te protege del clima y sigo caminando hasta Debe cuando ser muy bueno para personas como yo en este momento. Imagínate yo en este momento viviendo en una casa forrada de corteza de eucalipto. ya estarías más que drenada de tus afecciones respiratorias. Un javelí, cobayo. Con H, javelí. Te invito a mi javelí. Ay, hay parrandón en el javelí y el cobayo. Ah, sí, claro. El Jabeli es una celebración que se hace en Oriente Medio y es una invitación a comer falafel hasta perder el sentido. Esa vaina. Lo que pasa es que en mi mapa mundi se corrió un tantico que llegó fue a India y Pakistán, pero casi el Javeli del siglo XI es una construcción de India y Pakistán que tiene un patio central, grandes y solariegas habitaciones, es casa de la gente que tenía dinero. Está hecho para priorizar la luz, mucha ventilación y también prioriza la privacidad. Los muros están tallados y tienen balcones adornados también, tallados también, muy artísticos. Están hechos para los monzones y diferencia claramente las áreas de los hombres y las de las mujeres, pero casi le das, deben comer falafeles. Bueno, ahora vamos a los cashback. ¿Qué son los cashback? Es la parte de uno de los coros de una de mis canciones favoritas de The Clash. Sabía que iba a estar cashback. Y me imagino que debe tener alguna ascendencia judía. No. Bueno, en mi definición sí. Es la casa de los de The Clash. No, los cashback son de los berebere africanos. Están hechos de tierra cruda mezclada con paja y se corona por unas torres defensivas tipo los castillos. También están hechas para protección. Son propias del siglo XVIII hasta el siglo XX. Son muy frescas para el día, que es más bien calientito, y resguardadas del frío para la noche, que suele ser bastante frío. Son propias de las familias poderosas africanas de las tribus bereber. Las malocas, cobayo. ¿Qué es una maloca? No, ahí sí tengo huevos y no. La maloca es el conjunto habitacional, no me acuerdo de qué comunidad. Son amazónicas. Donde viven, duermen, comparten, hacen el ciclo de la palabra. La maloca representa el cosmos, el centro de la vida y la espiritualidad. Además de la toma de decisiones en conjunto, alberga varias familias. Tiene una entrada para hombres diferenciada de una entrada para mujeres. Suele ser circular u ovoide, hecha de madera, hojitas de palma y las columnas que la sostienen son visibles. La minca, cobayo. ¿Qué es una minca? Uy, juepucha. Esa es parecida también, pero por el momento es un lugar donde lo pican a uno mucho los zancudos. Ok. Tú vas por allá la mano que te dan de Te dan zancudos. duro. La minca es la tradicional casa japonesa. De hecho, minca traduce casa del pueblo. Es de origen campesino, artesano y comerciante. Debido a ello, tenía técnicas y materiales muy locales: madera, papel y paja. Es una casa que no tiene cimientos, pero está hecha con columnas de madera, construida bajo el principio de flexibilidad en el espacio e integración con la naturaleza. Por lo tanto, su entrada siempre tiene tierra pisada para
que sea fresca. Para el invierno tienen madera. Tiene un porche de madera en su entrada que es llamado el engawa. Utilizan divisiones corredizas y biombos como divisiones al interior de la casa, las cuales suelen ser hechas de papel. Son las que vemos en las películas desde Kung Fu Panda hasta Los Simpsons. Tienen un hogar central llamado Irori. Son del periodo Edo del año 1600. Las Mongulu, Cobayo. ¿Qué son las Mongulu? Son los asentamientos de vivienda de las hormigas. Casi que le das. Son las casas temporales de las tribus pigmeas de Camerún, Gabón y Centroáfrica. Igualitos. Están hechas exclusivamente con materiales de la selva. Son hechas como cúpulas para que pueda rodar la lluvia. Son compactas porque son momentáneas y casi siempre para una sola persona y se descomponen cuando las abandonan. Son construidas por mujeres. No hay una fecha de cuando empezaron a existir las Mongulu porque son de las comunidades bárbaras que no son europeas. Los palafito, Cobayo. ¿Qué son los palafito? Es un palacio chiquito que solo puede habitar fitopaíses. Palafito es un nombre genérico, realmente se le da en Occidente. Por los que los siguen utilizando son las tribus Yap y la zona de la isla de Kiribati. Palafito se le conoce a las estructuras elevadas sobre pilotes desde la época neolítica para evitar inundaciones o ataques de animales. Son tradicionalmente se echan en madera y en Oceanía suelen tener techos a dos aguas para contener las lluvias. Y además se tienen que orientar hacia un sitio especial para la ventilación. En estas tribus oceánicas puede contener conchitas en los muros, que es una ruca, Cobayo. Es el término popular, que puede sonar despectivo, pero no tanto, de las parejas femeninas de algunos hombres. Es una estructura mapuche, es circular u ovalada de hace milenios antes de la invasión europea, pero pues qué carajos va a importar datarlas. Son dos fuertes maderos erguidos que tienen alrededor muros tejidos con fibras vegetales. No tiene ventanas, tiene un fogón central, se llama cutralwe, y techos con aberturas para dejar salir el humo cuando utilizan el cutralwe. Simboliza también el cosmos y el útero. Una rumagadang, que es una rumagadang, Cobayo. Es la unidad de vivienda en la que se esconden cuando van a pasar el Ramadán. Casi porque es de Indonesia, que sí tiene una tradición musulmana. Son casas tradicionales hechas sobre pilotes con unos techos curvos y terminan en punta para imitar los cachos de los búfalos. Son propias de Indonesia desde el siglo XIII, porque en esa época era muy famosa una leyenda sobre la valentía y resistencia de los búfalos. Entonces es más bien la casa de Buffalo Soldier. Son casas que sirven como residencia y como sitio ceremonial y reflejan la jerarquía familiar de la familia extensa. Lo más bonito es que estos Rumagadang se heredan de mujer a mujer, con herencia femenina. Cobayo, un sukala. ¿Qué es un sukala? Este sí está retador. Son las casitas bajo tierra que se encontraron alrededor del Zócalo. Las sucalas son de la tribu Casena en Ghana y Burkina Faso. Son la locura, Cobayo. Son pintadas con murales por afuera. Haz de cuenta las artesanías, los tejidos, lo mismo, pero en las casas. Una decoración que te la vuela. Súper lindas. Son murales elaborados por mujeres. Data del siglo XVI. Son casitas separadas. Pueden estar cerquita, pero no va a pegar muro con muro porque brinda espacios seguros para el escape. Pensadas en lo defensivo. No creo que sea casualidad que fuera la época en que empieza la esclavitud. Tienen puertas pequeñas y casi no tienen ventanas para evitar ataques, sorpresas, facilitar la frescura y el escape de quien sí conoce la sucala. Los tipis. ¿Qué es un tipi? Los tipis. Di tú que son las versiones de las carpitas que uno veía en Danza con Lobos, que son como los palitos puestos en triángulo con una telita encima, que pareciera que las casitas quedan con un penacho encima. Los dos que has adivinado, los dos americanos, la maloca y el tipi. Estás bien de tu continente. El tipi es una estructura cónica, pequeña y portátil. Data de hace 5.000 años más o menos de las tribus nómadas norteamericanas originarias. Están hechas de palos de madera con pieles normalmente bisontes. Esas pieles están montaditas con una apertura superior. Eso que te dices es el penachito, porque normalmente ahí cocinan, entonces también tiene que salir el humo y pues lo adornan con plumitas y demás. Las solapas donde pega la pielecita que se cierra así para hacer el triangulito del tipi suelen ser solapas ajustables para abrirla un poquito más, un poquito menos. Tipi traduce hogar o lugar para vivir. Esas son las casitas que yo quería referenciar. Mención especial a las casas de los hobbits, que son básicamente como pequeños iglús hacia el interior de la tierra. A las dachas rusas, Cobayo, ¿sabes qué son las dachas? Son las nalgas de alguien cuando tiene... Las dachas son las casas rurales que tenía derecho todas las personas de la Rusia soviética
Soviética, así como tenía derecho a su Claro, sí, señor. horrible espacio en la ciudad, que era la cosa más de cemento triste y dura del mundo, tenían derecho a una dacha, que era la cosa más linda y tierna del mundo. Todo el mundo tiene derecho a sus dachas. Los iglús siempre me han llamado la atención, son de las tribus inuit, hechas de nieve compactada, apilada en espiral, y siempre se hacen a sotavento para que el viento no entre por la puerta. Tiene orificios de ventilación, se sella con calor y la puerta se sella con nieve sueltica. Reconocimiento especial también para las casas de popó. Son las casas que hacen parte de los programas de vivienda de interés social en Bogotá. Y para hacer popó toca ir a la casa vecina porque no cabe en tu casa, ni el popó cabe. Las casas de popó es como se le llama despectivamente a las casas hechas con estiércol de vacas o rumiantes similares, porque hay comunidades que eso es lo que tienen a la mano. Mención especial también para las casas en los árboles, que son todo un universo, una cultura, por eso no me metí ahí. Tienen programas de televisión, hay un nicho de aficionados y de gente profesional que construye casas en los árboles. Por ejemplo, la casita del árbol que hizo Bart Simpson para recibir a Burt Baccarat en el capítulo de los casinos. Pero Gary dijo que trabajar aquí. Gary dice que pongas. En el episodio 10 de la quinta temporada de Los Simpson, el casino del señor Burns contrata a Robert Goulet para una presentación especial, pero es Bart Simpson quien lo recoge en el aeropuerto y lo lleva hasta su propio casino, que queda en una casita de árbol bastante pequeña, por lo cual al llegar Robert Goulet les dice: ¿estás seguro de que este es el casino? Creo que debería llamar a mi gerente. Y el compañero de Bart, Nelson Munch, le dice: tu gerente dice que te calles. Y Robert Goulet, extrañado, responde: ¿Yo nunca dijo eso? En tanto, Burt Baccarat es autor de varias canciones que salen en Los Simpson, la más icónica de ellas, Close to You, interpretada por los Carpenters. Y el cartel donde Homero cree leer Bart Bart en lugar de Burt Baccarat es en el capítulo 11 de la temporada 17, donde Homero lleva a Bart a un campamento con mucha disciplina para niños y al dejarlo se va a Las Vegas. Durante el camino se imagina a Bart en todas las partes de Las Vegas y ve el cartel que referencia a Carlos. Y mención especial deshonorífica a las tiny homes. ¿Has visto esa tendencia? De que meten todo en 5 metros cuadrados. Tal cual, entre 18 a 40 metros cuadrados. También reconocer que los animales se guarecen y algunos construyen cosas que podríamos tipificar como casas. Como nuestra plaga es tan grande que ya no cabemos, tocar reutilizar todo lo que haya como nuevas formas de vivienda. Casas en sitios que fueron iglesias, como hizo Homero, refugios antibombas, submarinos, containers, cárceles, estaciones de tren, cuevas, básicamente todo lo que haya. Y así dimos la vuelta completa, porque de las primeras formas de refugio era usufructuar estructuras naturales e incluso de otros animales, lo cual sigue pasando. En este momento de nuestra historia ocupamos casas ajenas. Hablo del movimiento Ocupa, que es la ocupación de edificios o terrenos abandonados para utilizarlos como vivienda, centros sociales, culturales o de activismo político. Se utilizan para denunciar la especulación inmobiliaria y la falta de acceso a vivienda. Solo lo nombro para darle cierre a este capítulo. La recomendación literaria es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. La hemos nombrado pero nunca la habíamos dado como recomendación literaria. Es el libro que surge cuando muere el abuelo de Isabel Allende, estando ella en exilio en Venezuela. Ella empieza a escribir todo lo que recuerda de su familia. Empieza como una carta al abuelo y termina como un libro bastante extenso que es La Casa de los Espíritus, en el cual explora inicialmente su familia, pero termina hablando de sus dos familias, padre y madre, fantaseando unas cosas y con ciertas licencias poéticas y demás, y se vuelve el libro La Casa de los Espíritus, que también tiene una buena película. Yo había pensado entrar a ese objeto también. Me agotó la investigación. Cuando recién entramos a la universidad, yo me acuerdo, había una criatura que era igual de chiquita que yo. Esa niña dijo algo que me acompaña hasta nuestros días. Dijo: yo estudié arquitectura porque de las artes es el más humano. Yo no puedo concebir casas sin entender cómo la gente vive. Y sí, tú no puedes concebir un humano sin casa. Listo, las personas sin casa en la calle. Cuando en el Instituto de las Artes se hizo Bogotá cielo abierto, los grafitis con los que se intervinieron 6 vías en Bogotá, contaban algunos muchachos de los grafiteros que decían que se encontraban a los habitantes de calle debajo de los puentes, obviamente pues que tenían que moverlos, y algunos de los que estaban ahí: oiga, ¿y usted no me va a pintar nada en mi casita? Como que intervenían todo el pedazo, pero el pedazo donde estaban ahí, no me va a pintar nada en mi casita. Las casas son la primera extensión artificial de los humanos para intervenir y acomodarse con el ecosistema. No en balde, en el Polo Norte no se van a hacer con material distinto al hielo, o si lo que tenemos en el entorno es popó de vaca, pues se hará con popó de vaca, hojas de la selva, eucalipto caído. En Bogotá son ladrillos. Me pareció muy lindo el ejemplo que trajiste de todas las casas. En todas ellas hay un tema de la estructura del desarrollo social. La maloca, aquí vivimos, aquí decidimos, aquí construimos en comunidad. El jabeli que dijiste, parece una cosa re linda, que es solidaridad entre mujeres. Aquí, cazando pequeños gazapos, encontré que son los Rumach Gadang los que se heredan entre mujeres. En un mundo donde la mayoría del tiempo, en la mayoría de regiones, las mujeres no tenían derecho a patrimonio, que aquí en esta comunidad digas: la está en mi casa, yo soy una mamá y tengo mi casa y se la heredo a mis hijas. A mi hija o a mis hijas. Transgresor, poderoso, sororo, lindo, muy poético. Y cuando hablaste de los tipis, el Cobayo Beta tiene un emprendimiento de tipis que es un lugar para jugar. Son tipis chiquitos para que los niños puedan armarlo en cualquier parte.
parte para que se meta y tenga su mundito ahí. Cuando empezaste a hablar del usufructo de unos animales con otros animales, yo no dejé de pensar en los ocupas también, ahí yo dije, claro. Pero también pensé, las casas son la base para el desarrollo urbano. Saltarán los ingenieros civiles, son las vías de acceso, pero una casa tiene que desarrollarse en concordancia y en armonía con su ecosistema. ¿Cómo fue que empezamos a construir tantas urbes lejos del agua? Respetar los ciclos del agua, de los árboles que protegen el agua, de las especies que protegen el agua. Hay unos temas relacionados con el sistema político y social en el que vivimos. Tener una casa significa tener plata, comprarla, la ubicación, y pagar impuestos y entrar a un mundo, crédito. Lo funcional del sistema que tenemos. Pero si tú vas al origen del humano, la casa es refugio, mis reglas, mi televisor y mi programa. Siempre y cuando mis hermanos no lleguen antes y me dejen mamando. Porque mi familia y es mi gente. Creo que es uno de los grandes objetos culturales que hemos traído aquí. No podemos prescindir de ellos. ¿Podemos prescindir de la televisión? Sí, claro. ¿Podemos prescindir de los nudos? Difícil, no difícil. ¿Podríamos prescindir de los sombreros? Podemos prescindir de los sombreros. Podríamos prescindir del video, del video de Radiohead. El video de Radiohead, sí, claro. Pero hay unos objetos culturales de los que esta especie no puede prescindir. Las cobijas, la cocina, ahí está nuestra primigenia. Entonces es de esos objetos que no puede prescindir esta especie. El hecho que tú te metas a la bendita cueva, tú no la hiciste, pero prendiste fuego allá y con lo que queda del carbón te pintaste ahí. Te liga. Ya interveniste esa vaina, de marca una identidad, una propiedad, un vínculo. Y me pareció lindo cómo lo trajiste en términos de, mira todos los ejemplos de casa que hay, que uno se puede parar a hablar desde lo político, desde lo urbanístico, materiales. Sería incluso muy bueno pensar cuáles son los estudios psicológicos alrededor de las casas, cuáles son esas implicaciones psicológicas, por ejemplo, cómo me concibo yo como individuo criado en una maloca a un individuo criado en un condominio, en Boca Ratón. Es que la psicología a veces se nos queda cortica y pensamos que sirve para aplicar test de entrada desde a una empresa. Incluso uno podría pensar, mire, estados, ustedes garantizan a la gente una casa, ¿qué pasaría si eso ocurre? Seríamos Rusia, tendríamos casa y dacha, pero como no les gustó. Oye, sí, los rusos ya lo habían hecho. Inmundas, el brutalismo, todo eso es lindo objeto, cobayes. Sí, complejo. Bueno, eso permite que todos los caballitos nos puedan comentar sobre las casas, sobre los televisores, porque difícilmente alguien que pueda acceder al Triángulo de los Cobayos no ha vivido en una casa o no ha tenido un televisor. Que nos cuenten sus experiencias televisivas, sus programas favoritos, los programas que no los dejaban ver, las dinámicas del control de la antena, cuando tenía uno que subirse a cuadrar la antena para que entrara la imagen o se recuperaran los colores. ¡Ay! No, y me imagino la energía estática que no le pasaba, que garantizaba que era y soltaba. Pero la suelta y ya no. ¡Suba otra vez! ¡No, suba usted! Que nos cuenten esas experiencias de televisión, todo lo que implica de televisiones, de casas, lo que piensan del capítulo, los agradecimientos a mi cobayo que se mantuvo en pie pese a su peste, muy valientita. Eso es lo que venimos a traer, objetivos culturales que nos llevan a remembranzas tan poderosas como el pueblo de mis ancestros, la época de Rojas Pinilla. Que si no es por mi general Rojas Pinilla. Que nos vayan contando y que nos sigan escuchando por los agregadores de podcast que prefieran, comentándonos y haciendo cada vez más grande esta comunidad, cuya meta es que llegue a Burkina Faso para que nos muestren su casa. Muchas gracias a todos de verdad por escucharnos, cuéntenos, escríbanos en los comentarios, escríbanos al triángulo de los cobayos@gmail.com si quiere venir al programa a conversar con nosotros. Acuérdese, lo único que nos tiene que decir es que quiere que venir, no nos diga de qué va a hablar ni nada por el estilo. Y nos organizamos, grabamos y ampliamos esa comunidad de la que habla el Caballito Macho. Un abrazo, mil gracias a todos. Bueno, más bien picos a distancia porque los abrazos no son tanto peste. Entonces, una patada. Una venia. Está bien, una venia para todos, una venia para el caballito virtual y una patada entre nosotros, que nos tenemos más confianza. Perfecto, de acuerdo. Bye. Un abrazo, vale, adiós. Bueno, hicimos un gran viaje por todo el mundo, por muchas expectativas que teníamos y yo creo que las cumplimos todas. Estuvieron muy buenos estos objetos culturales. Uno parte de la cultura que no podemos negar todos los que hemos estado en este mundo después del siglo XX, que es la televisión, y el otro que hace prácticamente parte de la vida de todos los seres vivos, incluido yo. Yo también tengo mi casita propia en el ciberespacio. De pronto algún día se las muestre, si hacemos el documental del caballito virtual. Oye, qué buena idea. Creo que ahí tenemos otra idea de negocio. Mientras tanto, voy a intentar mejorar un poquito más de esta gripa. Creo que ya me dio sueñito. Voy a acostarme para recordar y soñar con estos objetos tan maravillosos que nos traen los caballitos. A todos los que vayan a dormir, pues los acompañaré en su sueño. Y a los que sigan en su día, pues que les vaya muy bien. Yo me despido y nos vemos en el próximo capítulo. Esperemos que con todas las energías y un poquito más de puesticos de salud. Chao, chao a todos.